Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 29. Eres una persona amada. Shane Taylor era considerado uno de los hombres más peligrosos dentro del sistema carcelario británico. Encarcelado originalmente por intento de homicidio, le había extendido su sentencia por 4 años, luego de que atacara a un guardia de la cárcel con una botella rota, dando inicio a una revuelta. Lo trasladaron a una unidad de aislamiento en una prisión de máxima seguridad. Le servían los alimentos a través de una pequeña ventana. Su puerta no se abría a menos que hubiera 6 oficiales armados con escudos antidisturbios esperándolo afuera. Al tiempo fue transferido a Long Lartin, una prisión de máxima seguridad donde recibió una invitación para experimentar alfa. En el transcurso oró: Jesucristo, sé que moriste en la cruz por mí. Odio como soy, en quién me he convertido. Por favor, perdóname y ven a mi vida. En aquel momento fue lleno del Espíritu Santo. Todo cambió de la noche a la mañana. Dijo: sabía que Dios existía, sabía que Jesús me había tocado y que viviría para Él por siempre. Su conducta cambió de forma tan notoria que pasó de estar en total aislamiento a que le confiara un trabajo en la capilla de la prisión. Aunque todavía seguía encarcelado, comenzó a enviar dinero a una obra de caridad en África. Oraba por los guardias y sus enemigos, y al salir de prisión se sumó al servicio dentro de una iglesia local. Conoció a una muchacha llamada Sam, que también había tenido una vida dura y había estado involucrada con drogas y actividades delictivas. También acudió a la fe en Jesús. Al tiempo se casaron y tuvieron 4 hijos. Al hablar hoy en día con Shane, es difícil imaginar que es la misma persona que en el pasado aterrorizaba a tantos. Ha experimentado una muestra de tu gran amor de Dios. Salmo 17:7. Él lo expresa de este modo: Jesús me ha mostrado cómo amar y cómo perdonar. Me ha salvado, me ha perdonado por lo que hice, ha cambiado mi vida por completo. Ubiquémonos en el libro de los Salmos, capítulo 17, versículos del 6 al 12. Lo estaré leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Oh Dios, a ti dirijo mi oración, porque sé que me responderás. Inclínate y escucha cuando oro. Muéstrame tu amor inagotable de maravillosas maneras. Con tu gran poder rescatas a los que buscan refugiarse de sus enemigos. Cuídame como cuidarías tus propios ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Protégeme de los perversos que me atacan, del enemigo mortal que me rodea. No tienen compasión. Escucha cómo se jactan, me rastrean y me rodean, a la espera de cualquier oportunidad para tirarme al suelo. Son como leones hambrientos, deseosos por despedazarme, como leones jóvenes escondidos en emboscada. Hoy hablaremos del primer punto. Reconoce que eres amado y atesorado por Dios. El amor de Dios por ti es tan grande porque es muy íntimo. David clama a Dios y le pide: dame una muestra de tu gran amor. Versículo 17. Dice en oración: cuídame como a la niña de tus ojos. Versículo 8a. La niña del ojo es la pupila, la apertura del iris en el ojo por la cual pasa la luz hasta alcanzar la retina, y por tanto significa la cosa más atesorada. Es una imagen destacable del maravilloso amor de Dios por ti.
Luego pide en oración: escóndeme bajo la sombra de tus alas, versículo 8b. De nuevo, esto habla del amor, la intimidad y la protección de Dios. Jesús escogió esta imagen al observar Jerusalén en los días previos a su crucifixión, anhelando que el pueblo acudiera a él y se refugiara bajo sus alas. Mateo 23, capítulo 23, versículo 37. David estaba rodeado de enemigos. Salmo 17:9. Gente de insensible corazón que hablaba de forma arrogante en contra de él. Versículo 10. Puede que haya momentos en tu vida cuando literalmente enfrentas enemigos, pero sin importar las luchas o las dificultades que enfrentarás, puedes confiar en el amor íntimo de Dios por ti. Oremos. Señor, hoy clamo a ti. Presta atención y escucha mi oración. Muéstrame la maravilla de tu gran amor. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Amén. En el libro de Mateo, capítulo 20, versículo del 1 al 19. El reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar a las 9 de la mañana. Cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí. Les preguntó: ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos contestaron: porque nadie nos contrató. El propietario les dijo: entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primeros llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero a aquellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajadores solo 1 hora. Sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Él le respondió a uno de ellos: amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Mientras Jesús subía a Jerusalén, llevó a los 12 discípulos aparte y les contó en privado lo que le iba a suceder. Escuchen, les dijo: subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte. Luego lo entregarán a los romanos para que se burlen de él, lo azoten con un látigo y lo crucifiquen, pero el tercer día se levantará de los muertos. El segundo punto: experimenta el amor, la generosidad y la gracia de Dios. Jesús narra una parábola que nuevamente demuestra la maravilla de su gran amor, la parábola de los trabajadores de la viña.
muestra la generosidad y la gracia extraordinarias de Dios, ofreciendo a quienes entran últimos al reino de las mismas bendiciones que concede a todos los demás. En ocasiones esto puede llegar a darnos envidia. Versículo 15b. Estamos felices con nuestra situación hasta que nos enteramos de que otra persona lo hace aún mejor. Entonces nos vemos tentados a envidiar. En esta parábola, el dueño de viñedo invierte todas las prácticas comerciales habituales. No lo hace para lograr una ganancia adicional para sí mismo, sino para una razón totalmente opuesta. Quiere ser generoso y pagar más de lo exigido por la justicia. Dios es como el dueño del viñedo, y sus bendiciones y perdón son siempre más de lo que alguna vez podríamos llegar a merecer. A veces oímos testimonios de gente como Shane Taylor, personas que han tenido una vida terrible. Entonces, cerca de las 5 de la tarde, versículo 9, se arrepienten y creen en Jesús. Son totalmente perdonados y reciben todos los beneficios de la muerte y la resurrección de Jesús. Versículo 19. Algunos se quejan de que esto es algo injusto o que a quienes son como Shane se les da un perfil demasiado alto. Pero Dios utiliza sus testimonios en gran manera, a menudo más que el de aquellos que ha soportado el calor del día. Versículo 12b. Como vimos ayer, el reino de Dios es un reino del revés. Así que los últimos serán primeros y los primeros los últimos. Versículo 16. Jesús dice que esto no debería ser motivo de envidia. En cambio, es una razón para maravillarnos por la generosidad de Dios. En su gran amor es generoso para todos. Es pura gracia, es algo totalmente inmerecido. Resultado de lo que Jesús anticipó, versículos 17 al 20. La realidad es que no solo las personas como Shane son destinatarias de la generosidad de Dios, también es generoso conmigo y contigo. Si Dios nos diera solo lo que nos merecemos, estaríamos en peores condiciones. Pero si aceptas la generosidad que Dios derrama sobre ti, el resultado es asombroso. Por medio de su muerte y resurrección, versículos del 18 al 19, Jesús hace posible que tú y yo seamos perdonados y disfrutemos de su gran amor por toda la eternidad. Oremos. Señor, gracias por tu extraordinaria generosidad hacia mí. Que nunca tenga envidia de aquellos que parecen ser bendecidos incluso más que yo. Gracias porque puedo saber que soy amado tanto ahora como en la eternidad. Amén. Ubiquémonos en el libro de Job, capítulo 11, hasta el capítulo 14, 22. Entonces, Zofar el Naamita respondió a Job: ¿no debería alguien responder a este torrente de palabras? ¿Se declara inocente a una persona solo porque habla mucho? ¿Debo quedarme en silencio mientras tú sigues parloteando? Cuando te burlas de Dios, ¿no debería alguien hacerte sentir vergüenza? Tú afirma: mis creencias son puras y estoy limpio a los ojos de Dios. Si tan solo Dios hablara, si tan solo te dijera lo que piensa, si tan solo te declarara los secretos de la sabiduría, porque la verdadera sabiduría no es un asunto sencillo. Escucha, sin duda Dios te está castigando mucho menos de lo que mereces. ¿Puedes tú resolver los misterios de Dios? ¿Puedes descubrir todo acerca del Todopoderoso? Tal conocimiento es más alto que los cielos. ¿Y tú, quién eres? ¿Eres más profundo que el Averno? ¿Y qué sabes tú? ¿Es más extenso que la tierra y más ancho que el mar? Si Dios pasa por aquí y mete a alguien en la cárcel o llama al orden a los tribunales, ¿quién puede detenerlo? Pues Él sabe quiénes son los impostores y toma nota de todos sus pecados. El que tiene la cabeza hueca no llegará a ser sabio, como tampoco un burro salvaje puede dar a luz un niño.
Si tan solo prepararas tu corazón y levantaras tus manos a Él en oración, abandona tus pecados y deja atrás toda iniquidad. Entonces tu rostro se iluminará con inocencia. Serás fuerte y estarás libre de temor. Olvidarás tu sufrimiento. Será como agua que corre tu vida. Será más radiante que el mediodía y aún la oscuridad brillará como la mañana. Tener esperanza te dará valentía. Estarás protegido y descansarás seguro. Te acostarás sin temor. Muchos buscarán tu ayuda, pero los malos serán cegados. No tendrán escapatoria. Su única esperanza es la muerte. Job 12, capítulo 12, del 1 al 25. Entonces Job habló de nuevo. Ustedes sí que lo saben todo, ¿no es cierto? Y cuando mueran, la sabiduría morirá con ustedes. Ahora bien, yo también sé algunas cosas y ustedes no son mejores que yo. ¿Quién no sabe estas cosas que acaban de decir? Sin embargo, mis amigos ríen de mí por clamor a Dios y espero una respuesta. Soy un hombre justo e intachable. Sin embargo, se ríen de mí. La gente que está tranquila se burla de los que están en dificultades. Le da un empujón a los que tropiezan. Los ladrones están en paz y los que provocan a Dios viven seguros. Aunque todavía siguen bajo el control de Dios, solo pregunten a los animales y ellos les enseñarán. Pregunten a los pájaros del cielo y ellos les contarán. Hablen a la tierra y ella los instruirá. Dejen que los peces del mar les hablen, pues todos ellos saben que mi desgracia ha venido de la mano del Señor, ya que la vida de todo ser viviente está en sus manos, así como el aliento de todo ser humano. El oído pone a prueba las palabras que oye, igual que la boca distingue los sabores. La sabiduría pertenece a los ancianos y el entendimiento a los mayores, pero la verdad, sabiduría y el poder se encuentra en Dios. El consejo y el entendimiento le pertenecen. Lo que Él destruye no se puede volver a construir. Cuando Él mete a alguien en la cárcel, no hay escapatoria. Si Él detiene la lluvia, la tierra se convierte en un desierto. Si libera las aguas, se inunda la tierra. Así es, la fuerza y la sabiduría le pertenecen a Él. Los que engañan y los engañados, los dos están bajo su poder. Él se lleva a los consejeros y les quita el buen juicio. Los jueces sabios se vuelven necios. Él despoja a los reyes del manto real y son llevados lejos con cuerdas alrededor de la cintura. Él se lleva lejos a los sacerdotes, despojados de su posición. Derroca a los que llevan muchos años en el poder. Él hace callar al consejero de confianza y quita la persecución a los ancianos. Él derrama deshonra sobre los príncipes y desarma a los fuertes. Él descubre los misterios escondidos en la oscuridad. Trae luz a la más profunda penumbra. Él levanta naciones y las destruye. Hace crecer a las naciones y las abandona. Él quita el entendimiento a los reyes y los deja vagando en un desierto sin salida. Ellos andan a tientas en la oscuridad sin una luz. Él los hace tambalear como borrachos. Leemos en el punto 3, aférrate a su maravilloso amor a través de los días difíciles. Job, en medio de un extenso periodo de intenso sufrimiento, se aferró al maravilloso amor de Dios. Dijo, que me mate, ya no tengo esperanza,
pero en su propia cara defenderé mi conducta. Capítulo 13, versículo 15. Aunque había llevado una vida justa y sin tacha, temiendo a Dios y aborreciendo el mal. Capítulo 1, versículo 1. No era alguien perfecto. Aquí hablaba de los pecados de mi juventud. Capítulo 13, 26. Y expresaba en saco sellado: guardarás mis transgresiones y perdonarás del todo mi pecado. Capítulo 14, versículo 17. Vamos a leer Job 13, del 1 al 28. Job quiere defender su caso ante Dios. Miren, he visto todo esto con mis propios ojos y lo he escuchado con mis propios oídos. Y ahora comprendo, tengo tanto conocimiento como ustedes. No son mejores que yo. En cuanto a mí, hablaría directamente con el Todopoderoso, quien defender mi caso ante Dios mismo. En cuanto a ustedes, me calumnian con mentiras como médicos, son unos matasanos inútiles. Si tan solo se quedaran callados, es lo más sabio que podrían hacer. Escuchen los cargos que presento, presten atención a mis argumentos. ¿Acaso defienden a Dios con mentiras? ¿Presentan argumentos engañosos en su nombre? ¿Mostrarán parcialidad en su testimonio a favor de Él? ¿Serán los abogados defensores de Dios? ¿Qué ocurrirá cuando descubra lo que hacen? ¿Creen que pueden engañarlo tan fácilmente como lo hacen con la gente? Si en secreto hacen inclinar los testimonios a su favor, ciertamente se meterán en problemas con Él. ¿No les da terror su majestad? ¿No los deja abrumados el temor que sienten por Él? Sus frases vacías valen tanto como las cenizas. Su defensa es tan frágil como una vasija de barro. Ahora quédense en silencio y déjenme en paz. Permítame hablar y afrontaré las consecuencias. ¿Por qué debería ponerme en peligro de muerte y toda mi vida en mis manos? ¿Y tomar mi vida en mis manos? Dios podría matarme, pero es mi única esperanza. Voy a presentar mi caso ante Él. Esto es lo que me salvará. No soy ningún impío. Si lo fuera, no podría estar delante de Él. Presten mucha atención a lo que voy a decir. Escúchenme hasta el final. He preparado mi defensa. Seré declarado inocente. ¿Quién puede discutir conmigo sobre esto? Y si demuestran que estoy equivocado, me quedaré callado y moriré. Job pregunta cómo pecó. Oh Dios, concédeme estas dos cosas, y entonces podré enfrentarme contigo. Quítame de encima tu mano dura y no me atemorices con tus temibles presencia. Ahora llámame y te responderé, o deja que te hable y contéstame tú. Dime, ¿qué he hecho mal? Muéstrame mi rebelión y mi pecado. ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué me tratas como a tu enemigo? ¿Atemorizarías a una hoja llevada por el viento? ¿Perseguirías a la paja seca? Escribes amargas acusaciones en mi contra y sacas a relucir todos los pecados de mi juventud. Pones mis pies en el cepo. Examinas todos mis caminos y rastreas todas mis pisadas. Me consumo como madera que se pudre, con un abrigo carcomido por la polilla. Leamos Job capítulo 14, del 1 al 22. Qué frágil es el ser humano. Qué breve es la vida tan llena de dificultades. Brotamos como una flor y después nos marchitamos. Desaparecemos como una sombra pasajera. Tienes que vigilar a una criatura tan frágil y exiges que yo te rinda cuentas. ¿Quién podría sacar pureza de una persona impura? Nadie. Tú has determinado la duración de nuestra vida.
tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. Así que déjanos tranquilo, déjanos descansar. Somos como los jornaleros, entonces déjanos terminar nuestro trabajo en paz. Hasta un árbol tiene más esperanza, si lo cortan volverá a brotar y le saldrán nuevas ramas. Aunque sus raíces hayan envejecido en la tierra y su tocón esté podrido y su tronco esté podrido, al sentir el agua renacerá y echará nuevos brotes como un árbol recién plantado. En cambio, cuando los seres humanos mueren, pierden su fuerza, dan su último suspiro y después, ¿dónde están? Como el agua que evapora de un lago y el río desaparece en la sequía, asimismo la gente yace en las tumbas y jamás se levantan hasta que los cielos dejen de existir. Nadie despertará ni será perturbado de su sueño. ¿Cómo quisiera que me escondieras en la tumba y que allí me dejaras olvidado hasta que pase tu enojo? Pero anota en tu calendario para que te acuerdes de mí. ¿Pueden los muros volver a vivir? De ser así, esto me daría esperanza durante todos mis años de lucha, y con anhelo esperaría la liberación de la muerte. Me llamaría y yo te respondería, y tú me añorarías a mí, la obra de tus manos. Entonces cuidarías mis pasos. En lugar de vigilar mis pecados estarían sellados en una bolsa y cubriría mi culpa. En cambio, de la manera que la montaña cae y se derrumba, y como las rocas se desempeñan por el principio, como el agua desgasta las piedras y las inundaciones arrastran la tierra, asimismo tú destruyes la esperanza de la gente. Tú siempre puedes más que ellos y desaparecen de la escena, los desfiguras cuando mueren y los despides. Ellos nunca saben si sus hijos crecen con honor o si se hunden en el olvido. Sufren con dolor, su vida está llena de desgracia. El error que los amigos de Job cometieron fue pensar que su sufrimiento estaba enlazado con su pecado. En este pasaje vemos la frustración creciente de Job con respecto a sus amigos. El discurso de ellos giraba en torno al pecado. Capítulo 11, versículos 6 y 14. Y efectivamente, amontonaban condenación sobre Job. Versículo 5. Hablaban de trivialidades sin ofrecer ningún consuelo. Oportunamente Job respondió ofuscado: pero yo tengo tanto cerebro como ustedes. En nada siento que me aventajen. ¿Quién no sabe todas esas cosas? Capítulo 12, 3. Yo tengo tanto conocimiento como ustedes. Capítulo 13, 2. Enfatiza que lo mejor que podría hacer es callarse. Si tan solo se callaran la boca, eso en ustedes ya sería sabiduría. Versículo 15. Necesitamos tal sabiduría cuando la gente sufre, no para hablar de trivialidades, sino para asegurarnos de que demostramos el maravilloso amor de Dios con nuestras acciones y que somos muy cuidadosos con lo que decimos. Job tiene una actitud mucho más saludable que sus amigos. En sus intensos sufrimientos experimenta el sentimiento horrendo de soledad y clama a Dios: ¿por qué no me das la cara? Versículo 24. Luego de que la esposa de Lewis muriera, este autor escribió un libro titulado Una pena en observación. En el libro enlaza esta clase de experiencia con una puerta que te cierran en las narices. En medio de su padecimiento, Job es capaz de decir a Dios: aunque Él me mate, me mantendré firme. Versículo 15. Conoce a Dios y confía en Él lo suficiente
aún en lo profundo de la desesperación. En otras palabras, saber y confiar que la extensión de tu vida está en última instancia determinada por Dios y que tú has decretado los meses de tu vida, de su vida, les has puesto límites que no puedes rebasar. Capítulo 14, versículo 5. Al mismo tiempo, Job parece vislumbrar la vida más allá de la tumba. El hecho de que nada, ni siquiera la muerte, puedan separarnos del gran amor de Dios. Si el hombre muere, ya no vuelve a la vida. Cada día de mi servicio obligatorio esperaré a que llegue mi relevo. Versículos 14. Ver también capítulo 19. Versículo 25 en adelante. Tú y yo estamos en mejores condiciones que Job, porque sabemos de la cruz y la resurrección de Jesús y tenemos la segura esperanza de la eternidad en la presencia de Dios, maravillándonos de su gran amor por siempre. Al desarrollarse la historia de Job, vemos que es correcto seguir confiando en Dios. Él nunca explica a Job por qué permitió que sufriera tanto, pero la confianza de Job en su amor es reivindicar en medio del sufrimiento. De algún modo tenemos que aferrarnos a una clara muestra de su amor. Ver Salmo 17:7. Oremos. Señor, gracias porque aunque haya tantas cosas que no entiendo en este mundo, puedo confiar en tu asombroso amor. Ayúdame hoy y cada día a continuar maravillándome por tu gran amor, por mí. Amén. La pastora Pipa añade en Mateo 20:16, así que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Muchas veces he tomado este versículo fuera de contexto. Cuando mis hijos eran pequeños y perdían en algún juego o no recibían una buena calificación en un examen ni ganaba una competencia, yo recitaba: los primeros serán últimos y los últimos primeros. Era una suerte de broma, pero también un recordatorio de que lo que valoramos en la vida, éxito, logros, llegar a la cima, no será valorado del mismo modo en el reino de los cielos. Recuerde que este devocional es hecho por el pastor y la pastora Nikki y Pipa Gumbel de la iglesia HTV en Inglaterra. Gracias por escuchar este devocional. Esta es su anfitriona Ingrid. Dios les bendiga, que puedan seguir continuando escuchando este devocional.